El pasado mes de marzo fue uno de los más violentos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pese a la pandemia del coronavirus, que al parecer no ha servido para frenar la violencia en nuestro país. Y para analizar todo lo que está pasando en este tema de la inseguridad, que sigue estando presente, desgraciadamente, en México, le doy la bienvenida a nuestra mesa de expertos de seguridad, vía remota y a sana distancia. Eduardo Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, ¿qué tal? Qué gusto. Alejandro Ope, buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Eduardo. Javier Oliva, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Leo, Eduardo, Alejandro? Mucho gusto en estar con ustedes vía remota, como dice Leo. Sana distancia. Eduardo, malos números, ¿no?, en marzo. Sí, malos en el sentido de que, como decías, no hubo ninguna reducción. Como puse en mi artículo del Financiero, business as usual para el crimen organizado. En el tema de delincuencia común, de delincuencia callejera, pues tuvimos una ola de saqueos. La verdad fue un puñado, no fueron muchos a finales de marzo y eso se pudo contener adecuadamente. Y hemos tenido también de manera esporádica pues estos eventos de protestas o movilizaciones de médicos, de enfermeras, por falta de equipo, porque los están agrediendo. Estamos registrando un poquito más de robo de vehículos, tanto en Jalisco como en la Ciudad de México. Ya salieron reportes preliminares de un aumento en la primera quincena de abril de robo de vehículo. También se están empezando a presentar robo a transporte de mercancía en carretera. Entonces, se están, digamos, empezando a calentar las cosas, Leo, pero todavía no tenemos para nada una ola de violencia o de delincuencia distinta, digamos, a lo que ya traíamos antes, ¿no? Sí, yo hubiera pensado, Alejandro, que como la gente está guardada, pues también los chicos malos se están guardando y no están cometiendo las atrocidades que suelen hacer, pero no parece ser el caso, Alejandro. No, mira, Leo, en la teoría, digamos, en criminología hay una cosa que se llama la teoría de actividades rutinarias, que señala que para que se cometa un delito se tiene que cumplir tres condiciones, ¿no? Un blanco atractivo, un delincuente motivado y la ausencia de un guardián, de alguien que lo impida, ¿no? Entonces, en la medida que hay confinamiento, en la medida que hay distanciamiento social, pues debería de haber una disminución del número de blancos potenciales, ¿no? Así es. Entonces, en principio deberíamos de estar viendo una disminución de algunas categorías de delito que se cometen en vía pública, ¿no? Por ejemplo, robo a transeúnte, por ejemplo, robo en transporte público, por ejemplo, homicidio, ¿no? Porque el grueso de los homicidios se cometen en vía pública. Que no estemos viendo eso, o por lo menos no con los datos que tenemos hasta marzo. Hay que recordar que las medidas de confinamiento realmente, oficialmente empezaron hasta el día 23. Sí habla de dos cosas, ¿no? Uno es que la estrategia seguida por el gobierno ha sido mucho menos rigorista de lo que se ha seguido en otros países, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Argentina, que llegaron a la cuarentena, pienso en el caso de Italia, de España, incluso El Salvador. Y por el otro lado, sí habla, yo creo que de una debilidad estructural del Estado, ¿no? Del Estado mexicano, que aún en condiciones que parecerían favorables para el cumplimiento de la ley, para el mantenimiento del orden público, no puede hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que sí debería preocuparnos sobremanera. Javier, ¿cómo ves tú el asunto? Mira, yo quisiera empezar por algo muy personal. Fíjate que no he podido ver a mi papá y le avisé que iba a estar en el programa contigo y le quiero mandar un saludo a mi papá y a mi mamá. Bueno, saludos a los señores Oliva, muchos saludos. No también a los míos, yo tampoco he visto a los míos. Sí. Bueno, pues en ese sentido, Leo, Alejandro y Eduardo, sí me parece que nosotros estamos observando una conducta mucho más, digamos, virulenta, y es obvio porque las estadísticas así lo señalan, pero porque también hay una
hay una serie de actividades que las fuerzas del orden han tenido que estar cumpliendo. Pienso, por ejemplo, mis hijos que viven en Cuernavaca, por ejemplo, la zona militar, la 24, ha habilitado la mitad de las instalaciones sanitarias para atender a la población que pudiera estar contaminada con el virus, de tal manera que una muy buena parte de las fuerzas del orden están comprometidas con atender a la población abierta en materia de salud. Y sí me parece que las organizaciones criminales, aprovechando una cosa muy interesante, que son las redes digitales de comunicación, Leo, que han distribuido, según esto, cierto tipo de apoyos a la población, que no son sino mensajes entre las organizaciones criminales. De ninguna manera pueden tener la capacidad de suplencia o de aportación a estos sectores marginados de nuestra sociedad como para poderlo hacer de manera recurrente. Y en ese sentido sí es muy importante señalar que en este repliegue, simplemente pensemos en la Guardia Nacional, ha destinado cerca de 4,000 elementos a estar custodiando hospitales y depósitos donde hay insumos sanitarios, y pues evidentemente este es personal operativo que se repliega de vigilar carreteras y otro tipo de ámbitos para apoyar a la población en materia de seguridad pública, Leo. Claro, quiero entrarle a esto que está diciendo Javier, porque uno de los aspectos interesantes, vamos a llamarlo así, de lo que ha ocurrido durante esta pandemia es precisamente la distribución de despensas por parte de grupos del crimen organizado. Como tú dices, no parece ser generalizado, pero hombre, ¿cómo han salido en las redes fotografías, videos de esto, Eduardo? Pues sí, mira, Leo, no es la verdad nada nuevo, es algo que se ha hecho con frecuencia en el pasado. Quizás lo excepcional ahora es que lo están promoviendo mucho en redes sociales, lo están haciendo muy visible. Me parece que es, digamos, oportunismo criminal en el sentido de darse a conocer públicamente como benefactores sociales, y están operando en zonas en donde también circunstancialmente necesitan ellos el apoyo de la comunidad, ya sea para cultivar droga o para producir metanfetaminas, en fin, hay varias situaciones coyunturales en algunas zonas que ellos están escogiendo especialmente para repartir, Leo, no más de 300 o 400 despensas en unos días. O sea, no es algo simbólico en realidad. O sea, es más show, Javier, es más propagandístico. Es sin duda alguna, show. Sin duda alguna, sin duda alguna. Alejandro, ¿tú cómo ves este asunto de las despensas? De nuevo, no es novedad. Digo, ha habido, por ejemplo, varios casos documentados en el pasado de grupos criminales que organizan la fiesta del Día del Niño, o entregan juguetes el Día de Reyes, o hacen o traen un grupo musical para el Día de las Madres. O sea, ese tipo de fenómenos se ha venido dando en el pasado, y como que concuerdo con Eduardo de que hasta ahora esto ha sido más anecdótico que sistemático. Pero yo creo que, o sea, sí habla de que el crimen organizado ve en la pandemia una oportunidad, cuando a lo mejor debería estar viendo una crisis, ¿no? A mí lo que me preocupa es que esta es una oportunidad para que el Estado se asiente donde no ha estado presente, para que ocupe espacios que ha ido abandonando, para que recupere legitimidad. Y lo que está sucediendo es exactamente lo contrario. Es decir, el Estado se ha replegado, el Estado se ha dedicado a labores básicamente sanitarias, y quien ha asumido el rol de las instituciones estatales han sido estos grupos armados irregulares, ¿no? Estos grupos de crimen organizado. Eso yo creo que no solo es preocupante porque se da en un momento en el cual probablemente las finanzas del crimen organizado también estén enfrentando problemas, ¿no? Ese es un buen punto. Desde luego. Sí. Mira, ahí yo tengo un par de puntos. Primero, no hay que subestimar, digamos, los ahorros o el capital que tienen las grandes organizaciones. A mí me parece que las principales organizaciones tienen suficientes recursos para sobrevivir esto varios meses. Y además,
en el punto que decía Alejandro, de que ve al Estado replegado, pues yo más bien lo veo abrumado de asuntos, sobre todo temas de gobernabilidad, ¿no? El tema de los saqueos, evitando que haya saqueos, el tema de reducir la circulación de automóviles, el tema de los conflictos con los ambulantes, que tienes que estar moviendo de la calle, o con empresas que no quieren cerrar las puertas. Entonces, ante tanto trabajo, ante tanta problemática social, pues no me parece que también el Estado sea un buen momento para que el Estado pueda poner orden, digamos, en el mundo criminal, ¿no? A ver. Oye, Leo, sí, Javier. Quisiera hacer un comentario. También hay que analizar el contexto en lo que se dan estos testimonios gráficos. Por ejemplo, la hija de Joaquín Guzmán reparte despensas en la periferia de Guadalajara, donde es un territorio fundacional de Nueva Generación. O después también el grupo de Nueva Generación repartiendo despensas en Guanajuato, donde se supone que es territorio excluyente de otro grupo criminal, como es el de Santa Rosa, o lo mismo que vimos en Tamaulipas. Sí me parece que tenemos que darle una dimensión. Además, si nosotros, si analizamos con detalle los testimonios gráficos, Leo y Eduardo y Alejandro podrán coincidir conmigo, pues verdaderamente son más asuntos simbólicos que reales. Aquí lo que es muy importante señalar es que también como cualquier otra empresa, claro que eso es absolutamente ilegal, sus negocios están entorpecidos. Por ejemplo, la procedencia de los insumos que vienen sobre todo del sudeste asiático y de China para la fabricación de metanfetaminas o para la fabricación de fentanilo, obviamente es entorpecida. La frontera con México y Estados Unidos tiene mucho más restricciones para el tránsito de personas y de mercancías y de vehículos. Entonces, sí es importante que para mí una de las explicaciones a la violencia que estamos viviendo es que precisamente esas drogas estarán tratando de colocarse en el consumo del mercado interno. Ah, interesante. Y además, y otro aspecto que es muy importante señalar, muy probablemente las personas que lamentablemente tienen esta debilidad de carácter de ser adictos a esas drogas, a lo mejor también están recluidos o han perdido sus empleos. Entonces la disputa del mercado al menudeo ha disparado, desde mi punto de vista, cierto tipo de expresiones de violencia como las que estamos viviendo, Leo. Bueno, permítanme, tengo que hacer una pausa rápida, breve, y regresamos con ustedes en un momento más. Estamos de regreso con nuestra mesa de seguridad. Nos acompaña Alejandro Ope, Eduardo Guerrero y Javier Oliva. Alejandro, si acaso una de las cosas que ha ocurrido durante esta pandemia es que ha desplazado el tema de la seguridad como uno de los más importantes en la agenda pública del país. Yo te preguntaría, ¿cómo va la estrategia del gobierno en este sentido? Que a lo mejor ahorita que está muy callado el tema, pues aprovechan para mejorar o empeorar la estrategia. ¿Cómo la ves? Igual que como empezó, no ha habido ningún cambio sustantivo. ¿Nada? En las líneas generales del... Realmente no. De hecho, hubo un reporte en las mañaneras de la semana pasada, dio el secretario Durazo, y admitió que, por ejemplo, en el caso del homicidio doloso, simplemente estamos, para citar sus palabras, en la línea de contención. Es decir, es otra manera de decir que se ha mantenido, no se va a mantener el mismo nivel de donde lo tomaron, ¿no? No hay... en la construcción de la Guardia Nacional, pues sigue sucediendo con tumbos y con mucho desorden administrativo. Las coordinaciones territoriales o estas coordinaciones para la construcción de la paz son básicamente inútiles, o al menos es lo que a mí me narran la mayor parte de los gobiernos estatales y municipales. No hay ningún esfuerzo presupuestal adicional para reforzar capacidades de las fiscalías
o de las policías municipales. El llamado Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado el año pasado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, fue pues torpedeado por Hacienda, ¿no? Porque no autorizaron el cambio a las reglas de un fondo de fortalecimiento municipal. Entonces, pues no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay una estrategia puntual de reducción de violencia letal, y pues lo que vemos es lo que tenemos, ¿no? 3,000 muertos al mes, grosso modo, más o menos 10%, ¿no? Ahí nos hemos mantenido desde más o menos marzo-abril de 2018, y no parece haber ningún cambio en la tendencia. Ahora, sí hay un cambio que en realidad es un no cambio, Javier, que es le están recortando dinero el gobierno por todos lados, menos en el tema de la seguridad. Ha quedado exenta de esa austeridad. Creo que no es un cambio menor o un mensaje menor, ¿no? Sí, Leo, de hecho, en los pronunciamientos que ha hecho el presidente de la República han dejado exentos de los recortes a la propia Secretaría de Protección, de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional. Porque sí es muy importante señalarlo, que la seguridad es cara, ¿no? En ese sentido es muy importante señalarlo. Y por el otro lado, sí me parece que debemos de tener una perspectiva respecto a la Guardia Nacional. Todavía no cumple ni siquiera un año de haber sido creada. Recordemos que fue en el Campo Marte el 30 de junio del año pasado cuando hizo su pase de revista ante el presidente de la República, y formalmente ahí comenzó sus actividades. Sí me parece que la construcción de los cuarteles, el despliegue, ha tenido una labor muy importante de contención. Ahora, es fundamental que nuestro auditorio sepa, Leo, y mis colegas lo saben bien, que los índices de criminalidad, esto no quiere decir que sea mejor o peor, pero se están dando entre las propias organizaciones. Recordemos la masacre que hubo cerca de Ciudad Madera justo al principio del confinamiento, donde hubo 19 muertos. Que sean criminales o ciudadanos, eso no implica, ciudadanos me refiero a ciudadanos de bien, sí. Eso no implica que sea una buena o mala noticia, sino que simplemente es un proceso donde esta confrontación se sigue dando, insisto, y quiero regresar a la segunda parte de mi intervención antes del bloque, donde hay una disputa muy intensa por el mercado interno. Y sí me parece que esta es una variable que tenemos que ponderar a propósito de la situación que está viviendo el país en materia de seguridad pública, Leo. Ahora, uno de los mercados internos más importantes era los destinos turísticos, y esos sí están cerrados. Están cerrados. Entonces ahí sí es una pérdida de ingreso importante. Eduardo. Pues mira, para ir resumiendo, yo te diría, Leo, en el mundo criminal, del gran crimen, del crimen de gran escala, yo no veo ahorita ningún cambio. Esto que está mencionando Javier, la verdad me parece especulación. No tenemos información sobre el tema de las drogas, que si les están llegando o no, bueno, o tengan capacidad de almacenaje. En el tema del consumo, podríamos pensar que se está consumiendo menos porque cerraron bares o discotecas, pero la gente tiene más tiempo de ocio para consumir en su casa drogas. Entonces también pero ahí no tienen trabajo, no tenemos bases. Pues sí, pero pero no necesariamente necesitan mucho dinero para consumir sustancias. Hay sustancias muy baratas. Entonces ahí pero realmente no tenemos datos duros, es mera especulación. Y en el tema, digamos, de la delincuencia callejera, vemos solamente brotes pequeños. No hemos visto un saqueo empujado por hambre, en realidad, tipo Venezuela, tipo Brasil. Lo que ha habido ha sido oportunismo criminal para robarse celulares, licores, pantallas, es decir, delincuentes de antaño haciendo de las suyas. Y más bien yo veo el tema que lo veo más caliente y que lo veo más complicado hacia el futuro, Leo, es el de la conflictividad social. O sea, creo que en el verano podemos tener a miles y miles de personas desempleadas, ya sin un lugar donde vivir. Eso ya podemos, es especulativo. Podríamos empezar a ver saqueos masivos. Eso es pura especulación, Eduardo. ¿No? A ver, eso es pura especulación. Estamos especulando, pero
Yo quiero especular a mi Oye, manera. oye, pues. Cada quien especula a su manera. Es que tú en realidad no especulaste, mira, algo que no sabemos si ha sucedido, Javier. No, por supuesto. Este tema por supuesto, del mercado interno y de la droga, pues la verdad no hay bases. Pero a ver, a mí me afirmar. me parece interesante lo que dice Eduardo, de que frente a la pandemia y la crisis económica, sí puede haber problemas sociales, Alejandro. No, sin duda. A ver, déjame ponerte así. Todos los años el CISEN, bueno, el Consejo de Seguridad Nacional producía un documento que se llamaba la Agenda Nacional de Riesgos. Año tras año, las pandemias estaban allí en los primeros 2 lugares como amenazas a la seguridad nacional, junto con desastres naturales. ¿Por qué? Porque es tremendamente disruptivo del orden público y del orden social. Lo estamos viendo. O sea, esto que estamos haciendo ahorita es muy disruptivo, ¿no? Y eso está alterando la vida cotidiana de mucha gente y está desorganizando muchos mercados, incluyendo mercados ilegales, ¿no? Claro. ¿Cuál es el efecto neto que esto? Pues no sabemos, pero sí déjame poner otro así, no vamos a regresar al statu quo ante. Cuando se acabe el confinamiento, yo creo que va a haber un cambio notable en formas de descontento social, movilización social, en también cómo se organizan los mercados criminales, cómo se organizan los actores ilegales, cómo se relacionan con la autoridad. Eso yo creo que va a sufrir cambios sustantivos, ¿no? No para bien, ¿no? Yo creo que sí, estoy de acuerdo con Eduardo, vamos a un periodo de altísima conflictividad y de muy problemático desde el punto de vista de la seguridad nacional. Bueno, queda 1 minuto para una última especulación de Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Eres muy amable. La verdad es que le mando un saludo muy afectuoso a Eduardo y a Alejandro y por supuesto a ti, Leo. Francamente sí es interesante y complicado el proceso al que vamos a ingresar. Sobre todo, hay que recordar que está aparejada esta crisis con un asunto económico del que ya muy bien hablaba Eduardo y Alejandro, el tema del desempleo, la falta de recursos para amplios sectores de la sociedad. Entonces, sí creo que el gobierno debiera tener preparada una política, una serie de medidas, una serie de programas justamente para paliar este tipo de situaciones, el tema del petróleo que no lo tratamos, la depreciación del peso frente al dólar. Es decir, hay un conjunto de variables que sí pueden, y coincido con mis colegas de la mesa de análisis, que sí pueden repercutir, pero no solamente por el tema de la criminalidad, sino por los asuntos económicos y de convivencia y de sobrevivencia en la calidad de vida de los mexicanos, claro, y de las mexicanas en general. Pues les agradezco mucho a la que yo considero la mejor mesa de análisis en materia de seguridad. Gracias, Javier. Muy buenas noches. Gracias a ti, Leo. Saludos. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Encantado. Gracias, Leo. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Javier. Bueno, y muy buenas noches a usted. Yo lo espero mañana a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Por lo pronto quédese aquí. Ya está con nosotros Genaro Lozano. Hasta mañana.